ahí, ¿verdad? Sentadito, y ya tenemos todos la porción. Bueno, dije, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los versículos 30 al 35. Vamos a hablar de los acontecimientos en Antioquía. Esto fue precisamente cómo se sintió la iglesia después de aquel problema que estaba abatiendo a la iglesia, que fue necesario que viajara a Jerusalén para arreglar la situación que se estaba dando, una situación problemática, pero sí hubo una solución, y de eso tratan los versículos 30 al 35. Bueno, gracias a Dios por los jóvenes, ya siguen llegando, y ubíquense. Y leemos la palabra de Dios. Yo la leo en voz alta, usted lea en silencio, y nos dice ahí la palabra del Señor. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este momento, un momento especial que tenemos para quedarnos aquí solo estudiando tu preciosa palabra. Ahora queremos, por favor, que tu Espíritu Santo nos dé la lección que necesitamos esta mañana. Gracias por toda la enseñanza que ya se presentó en las clases, tanto de los jóvenes, los adolescentes y también los adultos. Ahora solo queremos, Padre, que en estos minutos que ya hemos leído tu palabra, tú, oh Señor, nos instruyas a todos. Que este ejemplo de la iglesia en Antioquía sea un ejemplo también para nuestra iglesia, oh Dios. Gracias por cada uno de los que hemos llegado esta mañana. Que todos podamos, al quedarnos aquí, ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, siéntense. Usted debe de recordar que el domingo anterior estuvimos viendo un problema que se había dado en la predicación. Las iglesias de la región de Galacia y también la iglesia en Antioquía de Siria, estas iglesias estaban siendo perturbadas. Eso fue lo que hablábamos. Estaban siendo perturbadas, y precisamente por los falsos maestros que habían llegado hasta esas regiones donde el apóstol Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, ellos habían predicado y ellos habían tenido un considerable éxito. Muchas personas se habían entregado a Cristo, pero el problema, como lo planteábamos el domingo anterior, se dio de que llegaron algunos falsos enseñadores y comenzaron a decirles a los hermanos: no es suficiente lo que han hecho.
Ellos se habían entregado a Jesucristo, estaban gozosos, pero llegaron estos y les dijeron, no es suficiente. Tienen que someterse también a guardar los rituales de la ley. Y ese fue el problema. Por eso fue necesario enviar, o vinieron precisamente hermanos desde Antioquía hasta Jerusalén, y hablaron, se pusieron de acuerdo, porque muchas dificultades se habían dado. Ahora lo que hemos leído son los hermanos que ya están regresando para la iglesia allá en Antioquía, y lo primero que aprendemos en los versículos 30 y 31 es que hubo regocijo en la iglesia en Antioquía por la decisión, ¿verdad?, de ese concilio que se reunió allá en Jerusalén. Y la decisión fue que ya no iban a seguir perturbando o no se debía seguir perturbando a los cristianos nuevos, y que aquellos maestros que fueron enviados, esos maestros que llegaron a Antioquía y a las regiones, no habían sido autorizados, no habían sido enviados por la iglesia, sino que a ellos, ¿verdad?, entrando en celos, entrando en molestias por el éxito de la obra de Dios, llegaron para perturbarles. Por eso leíamos ahí en 30 y 31, en estos versículos, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, es decir, a la iglesia, allá en Antioquía, entregaron la carta. Esa carta que entregaron fue precisamente la decisión escrita de aquella reunión de que ya no debían ser los hermanos nuevos de la obra nueva entre los gentiles, no debían ser perturbados. ¿Y qué era la perturbación? La perturbación era precisamente la falsa enseñanza del judaísmo, de maestros del error, que querían continuar imponiendo un yugo que ni los mismos judíos pudieron llevar. Eso lo hacíamos referencia. Pero el resultado es lo que nos interesa aquí: regocijo por la decisión. Es que la iglesia entonces en Antioquía, pues ya estaba en paz, en tranquilidad. Ya no tenía el problema de los falsos enseñadores, porque se había ordenado desde Jerusalén que esos falsos maestros pues no se les tomara en cuenta. Ese era el problema. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros aquí? Lo que aprendemos es que una iglesia, hermanos, en paz, una iglesia en tranquilidad, no hay pleitos, no hay ninguna discusión ahí, no se está enseñando cosas torcidas, doctrinas de error. Es una iglesia que puede seguir adelante. Es una iglesia que puede avanzar, porque hay tranquilidad. Una iglesia que está metida en problemas, una iglesia que está en confrontación, no puede avanzar, no puede predicar. Pero lo que sucedió en la iglesia ya de Antioquía es que las cosas se pusieron, ¿verdad?, en paz. Y era grave el problema. Era grave porque unos estaban enseñando una cosa, otros estaban enseñando otra cosa, y había confusión. No se puede estar en tranquilidad cuando hay esa confusión dentro de la iglesia. Y eso había pasado en la iglesia de Antioquía, porque habían llegado, como ya dijimos, esos falsos enseñadores. Ahora, se arregló el problema, y lo que estamos viendo aquí es que hubo alegría, hubo regocijo por la decisión, dicen los versículos 30 y 31. Ahora, verso 32 al 34 dice que hubo consolación
¿verdad? Leamos ahí versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Judas y Silas eran hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y fueron enviados con Pablo y muchos otros que vinieron de Antioquía. Fueron enviados estos hermanos para testimoniar en la iglesia allá en Antioquía que ya no había ese problema. Se desvinculaban, en verdad, la iglesia de Jerusalén. Se apartaba de aquellos falsos enseñadores. Primero, ellos no los habían autorizado, no los habían enviado. Ellos fueron de su propia iniciativa, esos judíos. Y entonces ahora lo que está haciendo, ¿verdad?, la iglesia es enviando esa carta y diciendo: a eso nosotros no los enviamos. Eso que anduvieron enseñando no es parte de nuestra creencia ahora. Aunque ellos eran judíos, sí, pero convertidos. Ellos ya no seguían, ya no insistían en ese sistema que ya había tenido su cumplimiento. Ahora vemos que Judas y Silas, como ellos eran profetas, este vocablo aquí, profeta, significa predicadores. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, y dice que con la predicación consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Muy bonito eso, mire, confirmar a los hermanos, consolar y confirmar con abundancia de palabras. Es que enseñaron las escrituras, enseñaron la palabra de Dios. Y la iglesia en Antioquía y todas las regiones donde el apóstol Pablo había estado predicando con Bernabé, tuvieron tranquilidad. Mire, es que como dije ya, solo en un ambiente de paz, de tranquilidad, que no haya pleitos doctrinarios ni de ninguna naturaleza en la iglesia, así se puede avanzar. Pero si hay dificultades internas, no se puede avanzar. Jesús mismo dijo: una casa dividida no puede prevalecer. Y eso fue lo que pasó aquí. Había un problema grave, tuvieron que ver la forma de arreglarlo, y ahora en el verso 32 hasta el 34 aprendemos que cuando llegaron estos enviados de la iglesia ahora de Jerusalén a Antioquía, y les dijeron: bueno, vamos a trabajar unidos, no vamos a dar lugar a esas perturbaciones, y les predicaron la palabra. Como estos eran profetas, dice, o predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, predicaron la palabra de Dios. Y lo que la iglesia, lo que el pueblo de Dios necesita, ¿verdad?, es la palabra de Dios. No necesita otra cosa. Y eso fue lo que les predicaron a la iglesia allá. Y la Biblia nos dice, el libro de los Salmos nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, buen ejemplo para nosotros. ¿Qué necesitaba aquella iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros cada día? Es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos cada día, escudriñar las escrituras, ver que en ellas tenemos nosotros consuelo, como dice aquí, les consolaron. En ellos, en la palabra de Dios es que encontramos firmeza para nuestra alma. Sabemos que en nuestro tiempo podrán haber muchas corrientes doctrinarias que se apartan de la palabra de Dios. Nosotros debemos quedarnos en el fundamento que es la palabra de nuestro Dios. Y cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, cuando llega a los Corintios, por ejemplo, él les dice: yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros? Es a Jesucristo, conocer su palabra. Y esto es lo que trae confirmación y consolación a la iglesia. Así fue en aquel tiempo,
allá con la iglesia de Antioquía de Siria, la primera iglesia gentil que se fundó, que se estableció, que salieron los hermanos predicando desde Jerusalén, y allá iban hablando a todo mundo ya, no solamente a judíos, pero a todo mundo, y ahí estaba el resultado. Así que vemos aquí, en primer lugar, pues que hubo regocijo por la decisión del concilio allá en Jerusalén. En segundo lugar, hubo consolación y confirmación de la iglesia allá en Antioquía. Y lo último que aprendemos en el verso 35, nos dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. Entonces, este es un ejemplo maravilloso para nosotros. Lo que se necesita seguir haciendo es enseñando y anunciando el evangelio. Eso es lo que dice el verso 35. Y Pablo, Bernabé continuaron. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Continuar. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Predicando la palabra de Dios. No debemos quedarnos estancados. ¿Qué es la necesidad del ser humano hoy día? Es la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a ocurrir en las personas? Van a nacer la fe. La Biblia nos enseña de que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto hicieron los hermanos allá. El verso 35 es importante. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Es decir, esa es la iglesia misionera, la iglesia que envió a Pablo y Bernabé al campo misionero. Y hasta aquí donde hemos llegado, ¿qué había ocurrido? Ellos habían terminado su primer viaje misionero. Y sabemos que ese primer viaje misionero, estuvieron en la isla de Chipre predicando y muchas almas se entregaron a Cristo. Luego entraron de nuevo a tierra firme en la región de el Asia Menor, visitando muchas ciudades, ya recordemos eso. Predicaron en Antioquía de Pisidia, predicaron en Derbe, en Listra, en Iconio. Ahí fue el campo de predicación, el primer viaje misionero. Y luego regresaron a la iglesia de Antioquía de Siria. Es precisamente donde estamos. Se dio el problema de que llegaron los perturbadores. Tuvieron que ir a Jerusalén para ver cómo fue ese problema. Llegaron a un acuerdo. Es más, enviaron a Judas y a Silas, que eran profetas, dice, hasta la iglesia de Antioquía de Siria, que no vaya a haber confusión. Había Antioquía de Pisidia y había también Antioquía de Siria, de donde estamos hablando. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que ellos, una vez resuelto el problema, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Es decir, esa iglesia de Antioquía, hermanos, era una iglesia preciosa, porque los hermanos se ocupaban en lo que nosotros debemos hacer aquí. Ellos se ocupaban en enseñar, en predicar la palabra de Dios, el evangelio. Mire, si hay algo que el Señor quiere de nosotros como iglesia, es esto: que nos ocupemos en enseñar la palabra de Dios, que nos ocupemos en anunciar el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Esa es la razón de existir hasta este momento como iglesia del Señor. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué el Señor no nos ha llamado a nosotros a su presencia? ¿Por qué nos deja aquí todavía? Para que anunciemos el evangelio. Mire, yo ando un poco cansado, un poco pues con sueño. Pues a la 1 de la mañana regresamos. Dormimos un poco. Y regresamos de acompañar a los hermanos allá en la vela, ¿verdad? Al hermano, acompañando al hermano Santiago. Su mamá está ahí en el ataúd. Y mientras estábamos anoche ahí con ellos, yo recordaba todo lo que había pasado con esa familia. Esa es una de las familias
primeras que tuvimos en la congregación aquí. Y mire, él recordaba cuando bautizamos a esa hermana que está muerta allí. Su esposo ya murió hace tiempo, pero esos hermanos los bautizamos hace muchos años. Ahora, ¿qué debo decirle? Que en verdad lo que necesitamos nosotros, si el Señor nos deja con vida hasta hoy y no nos ha llevado todavía, como ya se llevó a muchos hermanos de nuestra congregación, ¿y por qué nos deja el Señor aquí? Es para que hagamos esto. Lo que hicieron los hermanos, para que continuemos predicando la palabra de Dios, para que no haya perturbaciones y procuremos, como la Biblia dice, tener paz unos con otros. En cuanto dependa de vosotros, dice San Pablo, estad en paz con todos los hombres. ¿Para qué? Para que nos ocupemos de anunciar la palabra de Dios. Eso hizo la iglesia de Antioquía. Ellos se ocuparon en esto, en predicar la palabra del Señor. Si algo quiere el Señor de todos nosotros, con esto termino. Si algo quiere el Señor de nosotros es esto, que nos ocupemos en predicar su palabra, en anunciar su evangelio. Mire lo que hicieron esta iglesia. Estamos ahí en el verso 35, capítulo 15, verso 35 de Hechos. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Qué bueno eso, que lo hagamos en nuestra iglesia, que continuemos escudriñando la Biblia, viendo las preciosas doctrinas de la palabra de Dios, que continuemos anunciando el evangelio, predicando la salvación a la gente que la necesita. Por eso el Señor nos ha llevado. Por eso el Señor nos deja aquí. La razón de que usted está con vida hasta hoy es esa. Como hijos de Dios, no tenemos otro trabajo que hacer, sino testificar. Que usted trabaja, que usted se desempeña en diferentes funciones. Pues ahí donde el Señor nos tiene, allí tenemos que estar anunciando la palabra de Dios. Ahora terminamos con esto. La iglesia estaba en tranquilidad, la iglesia de Antioquía, en paz, y podían ellos continuar sembrando la semilla preciosa del evangelio. Esta es la enseñanza del Señor para nosotros esta mañana, que continuemos, que tratemos de estar en paz unos con otros, para que podamos avanzar anunciando la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Que estemos llenos de la consolación de las Escrituras, llenos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos avanzar, para que podamos anunciar el bendito mensaje. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los que asistimos a esta reunión. Y ahora hemos podido ver en tu palabra cómo fue aquella iglesia preciosa, la iglesia de Antioquía de Siria, cómo avanzó enviando misioneros al campo de trabajo, cómo resolvieron problemas que se suscitaron, y lo que ellos necesitaron era tu bendita palabra. Nosotros como iglesia en este lugar, lo que necesitamos es esto: ser consolados con la Escritura, escudriñar cada día tu palabra y anunciar tu palabra mientras tardas tú en venir. Ahora, gracias porque podemos ver ese ejemplo y podemos, oh Señor, imitarlo. Que seamos una iglesia trabajadora, una iglesia que avance predicando tu palabra y que almas sean alcanzadas para Cristo. Ahora, gracias por lo que hemos visto aquí en tu santa palabra esta mañana. Y queremos clamar a ti para que nos ayudes a continuar como ellos lo hicieron, sin parar, sin detenerse en anunciar tu mensaje glorioso. Hay necesidad,
Hay muchas almas a nuestro derredor que necesitan de Jesús, necesitan de tu santa palabra. Ayúdanos para que podamos nosotros alcanzarles, para que sean salvos. Ahora, Padre, gracias por esta reunión y por cada hermano, y que nos animemos, que nos fortalezcamos para seguir cumpliendo con esta misión. Ahora despídenos con tu bendición a nuestros hogares y permítenos volver esta tarde a las 4 de la tarde para los cultos simultáneos que tenemos, y a las 5 de la tarde que cerramos con nuestro culto general. Oramos en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Estamos terminando a esta hora. Tenemos reunión inmediatamente con la junta directiva, como fue